Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de estadística inferencial. El día de hoy vamos a trabajar los temas de variables aleatorias y distribución de una probabilidad discreta. Comencemos definiendo qué es una variable aleatoria. Entonces, es una descripción numérica del resultado de un experimento. En efecto, una variable aleatoria asocia un valor numérico a cada uno de los resultados experimentales. El valor numérico de la variable aleatoria depende del resultado del experimento. Una variable aleatoria puede ser discreta o continua. Depende del tipo del valor numérico que se suma. Es decir, que si tengo un número entero, vamos a trabajar con variables discretas. Si trabajo con números enteros y números decimales, pues vamos a trabajar con variables continuas. Definamos primero qué es una discreta, una definición más formal. Entonces, a una variable aleatoria que suma ya sea un número finito de valores o una sucesión infinita de valores tales como 0, 1, 2, 3 y así en adelante, fíjense que son números enteros positivos, se le llama variable aleatoria discreta. Como ejemplo, para poder ilustrarlo mejor, un contador presenta el examen para certificarse como contador público. El examen tiene 4 partes. Entonces, vamos a definir a X como el número de partes del examen que han sido aprobadas. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable aleatoria discreta? Pues, si aprobó una, si aprobó dos, si aprobó 3 partes o 4 partes o no aprobó ninguna. Si se dan cuenta que tengo mis valores finitos, que no aprobó ninguna parte, que aprobó una, que aprobó dos, que aprobó 3 y que aprobó 4. Variable aleatoria continua. Una variable aleatoria que pueda tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o una colección de intervalos se le llama variable aleatoria continua. Generalmente cuando trabajamos con intervalos, trabajamos con valores infinitos. O bueno, no tanto infinitos, que puede ser cualquier valor dentro de un intervalo. Recuerden que dentro de un intervalo hay valores infinitos. Si yo miro entre 0 y 1, entre 0 y 1, cuando hablo con los números reales, pues tengo números infinitos entre 0 y 1. Puedes escoger cualquiera, puede estar 0,1, 0,0005, 0,5559, 0,5939 y así. Cualquiera que se me ocurra, puedo encontrarlo entre 0 y 1. Generalmente, las variables aleatorias continuas se utiliza en la medición del tiempo, peso, distancia, temperatura. Pues recuerden que con el peso, los pesos no son valores enteros. Puedo encontrar un peso de 68,5 kilos. En la distancia lo mismo. Tampoco son valores enteros. Aunque también depende de la unidad de distancia que estemos utilizando, pero generalmente para cualquier de estos se utiliza con variable continua. Miremos el siguiente ejemplo. El experimento de observar las llamadas telefónicas que llegan a la oficina de atención de una importante empresa de seguros. La variable aleatoria que interesa es, para este caso, X, el tiempo en minutos entre dos llamadas consecutivas. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo en minutos entre dos llamadas consecutivas son dos tiempos que no dependen ninguno del otro y que son variables dependiendo lo que ellos hablen ahí. Es decir, puede que dure un minuto, puede que dure menos de un minuto, y ese menos de un minuto puede ser 30 segundos, 45 segundos, pero si yo lo hablo en unidades de minutos, pues sería 0,5 minutos, 0,75 minutos, así de esa manera. Este tipo de variable puede tomar cualquier valor en el intervalo x mayor o igual a 0, es decir, que como mínimo estas variables pueden ser 0. De ahí en adelante puede ser cualquier valor.
Distribuciones de probabilidad discreta. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la variable aleatoria. En el caso de una aleatoria discreta, X, esta es mi variable aleatoria, la distribución de probabilidad que está definida por una función de probabilidad denotada por esta f de x. Es decir, que para cada esto tengo una función de probabilidad que me define cuál es la probabilidad de que ocurra esta variable. La función de probabilidad da la probabilidad de cada valor de la variable, lo que acabo de decir. Una condición para que una función sea de probabilidad discreta, primero es que su función de probabilidad me dé un número o un valor 0 o mayor que 0 y que la suma de todas las funciones de dichas variables discretas me tiene que dar 1, la suma de todas. Para ilustrarlo mejor, vamos a mirar un ejemplo donde veremos bien cómo se maneja esto. Consideremos las ventas de automóviles en Tucarro Motors en Barranquilla. Durante los últimos 300 días de operación, los datos de ventas muestran que hubo 57 días en los que no se vendió ningún automóvil, 117 días en los que se vendió un automóvil, 72 días en los que se vendieron 2 automóviles, 42 días en los que se vendieron 3 automóviles, 12 días en los que se vendieron 4 automóviles y 3 días en los que se vendieron 5 automóviles. Entonces, primero vamos a definir cuál va a ser nuestra variable aleatoria a consideración. Si miramos los datos, pues podemos tomar como que los días o la cantidad de automóviles que se vendió por día. Entonces, X es el número de automóviles vendidos por día. ¿Por qué tomamos eso? Pues si dan cuenta, ¿qué información tengo? Tengo 300 días y tengo los días en los que se vendieron cierta cantidad de automóviles. 57 no se vendió ninguno, 117 se vendió uno, 72 se vendieron 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable aleatoria aquí? La cantidad de automóviles que se vendió en ciertos días. Entonces, como lo digo, la variable discreta viene esto. Ahora, en la notación de función de probabilidad, vamos a anotar como f de 0 me va a dar la probabilidad de vender 0 automóviles en un día. F de 1, la probabilidad de vender 1 automóvil en un día. Y así sucesivamente, es decir, f de 2 me va a dar la probabilidad de vender 2 automóviles en un día. F de 3, la probabilidad de vender 3 automóviles en un día, lo mismo con f de 4 y lo mismo con f de 5. En este caso aquí vamos a hacer la equivalencia, que 0 va a estar equivalente o va a tener como que su pareja con el 57, porque como en 57 días no se vendió ningún auto, este 0 hace referencia a los días en los que no se vendió ningún auto. Entonces, ¿cuántos fueron los días en los que no se vendió ningún auto? 57. ¿Cuántos fueron los días en los que se vendió un auto? 117. Los días en los que se vendieron 2 autos, 72. Los que se vendieron 3 autos, 42. 4 autos en 12 días y 5 autos en 3 días. Ahora, como yo estoy hallando probabilidad, una función que se me puede ocurrir es dividir el número de días en específico sobre el número de días en total. Entonces, vamos a construir la función de probabilidad así. Entonces, aquí tengo mi tabla donde vamos a colocar todas las variables aleatorias y sus funciones de probabilidad con sus respectivos resultados. Entonces, para 0, vamos a colocar 54 entre 300. ¿Por qué para f de 0 54 entre 300? Pues va a ser el número de días en los que se vendieron 0 autos. Aquí lo tengo. Si hago la división me da 0,18. Número de días en los que se vendieron un auto sobre el número de días en total. 117 entre 300 me da 0,39.
Lo mismo para f de 2, el número de días en los que se vendieron 2 autos fueron 72 días. El número de días en los que se vendieron 3 autos fueron 42 días. El número de días en los que se vendieron 4 autos fueron 12 días. Y 5 autos fueron 3 días. Aquí me aparecen con sus respectivos resultados. Entonces, ¿qué es lo que me obliga o qué es lo que debo mostrar ahora para ver si esta función f de x que yo definí como función de probabilidad discreta es una función de probabilidad discreta? Primero, que cada uno de sus resultados de f me tiene que dar 0 o mayor que 0. Si se dan cuenta, todos son resultados mayores que 0, así que primera condición cumplida. ¿Cuál es la segunda condición? Que la sumatoria de cada uno de estos me tiene que dar ¿cuánto? 1. Entonces vamos a comenzar a sumar. 0,18 más 0,39 es igual a 0,57 más 0,24 es igual a 0,81 más 0,14 es igual a 0,95 más 0,04 es igual a 0,99 más 0,01 es igual a 1. Entonces, efectivamente, la sumatoria de todos estos me da 1. Entonces, esta función sí es una función de probabilidad. Cuando ya he descubierto qué función de probabilidad me trabaja cualquier experimento, ya yo puedo responder cualquier pregunta que me quiera hacer sobre el experimento. Como por ejemplo, ¿cuál es el número de automóviles que es más probable vender en un día? Pues si miramos la tabla, ¿cuál es el más probable? Pues el que tiene la probabilidad más alta, y en este caso sería f de 1, y f de 1 me indica es la probabilidad de vender un automóvil. Entonces la respuesta aquí sería vender un automóvil porque f de 1 es igual a 0,39, que es la probabilidad más alta. ¿Cuál es la probabilidad de vender 3 o más automóviles en un día? Pues aquí, como me está diciendo 3 o más automóviles, entonces ¿cuáles son las probabilidades distintas? Tengo para vender 3 automóviles, 4 automóviles o 5 automóviles. Entonces me tengo que tomar las 3 probabilidades y sumarlas. Recuerden las probabilidades de puntos muestrales, lo que hemos trabajado anteriormente. F de 3 más F de 4 más F de 5. Aquí están los respectivos resultados y me da 0,19, es decir, que tengo una probabilidad del 19% de vender 3 o más automóviles en un día. También esa tabla que tenemos ahorita nos puede servir para crear una gráfica. En la gráfica también podemos evidenciar, digamos, de una manera más sencilla o más clara, lo que ocurre. Si se dan cuenta, la barra más alta es número de automóviles vendidos en un día. Entonces, ¿cuál tiene más probabilidades de venderse? Pues un automóvil por un día. Bueno, hay algunas funciones de probabilidades que, digamos, son un poco genéricas, como por ejemplo la función de probabilidad uniforme discreta. Esta que viene siendo que la función va a ser siempre 1 entre n. N, ¿qué viene siendo? Pues los números de valores que puede tomar la variable aleatoria. Como por ejemplo, vamos a mirar este ejemplo. El experimento de lanzar un dado se define como x es un número de puntos en la cara superior del dado. Es decir, el resultado que me salga al lanzar el dado en la cara superior, ese va a ser el resultado que quiero saber. Entonces tendría que decir, ¿cuántas caras tiene un dado? Pues tiene 6 caras. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Si lanza, ¿cuántas son las posibilidades que me da el dado? Me da 6 posibilidades de 6 caras. Es decir que n para este caso viene siendo 6. Entonces, n es igual a 6. ¿Cuáles son los valores que puede tomar n? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues son todos los valores posibles que tiene las caras del dado. ¿Qué me está diciendo eso? Que para esta variable aleatoria, ¿cuál es su función de probabilidad? Pues 1 sobre 6. Es decir, todas tienen la misma probabilidad de salir. ¿Dónde cambiaría la cosa? Bueno, cuando yo haga preguntas parecidas a
a las anteriores, que diga que pregunte cuál es la probabilidad de que me salga un número mayor que 4, o un número menor que 2, o un número menor o igual a 2, o un número menor o igual a 3. Ahí serían las probabilidades. O un número entre 2 y 4. Esas serían las preguntas que yo podría hacerme cuando ya tengo esta tabla bien definida. Otro tipo de distribución de probabilidad puede ser esta, donde la misma variable aleatoria es la que voy a colocar aquí. Entonces, ¿cómo definimos esta fórmula? De esa manera, f de x va a ser igual a x sobre 10. El mismo valor que tomó la variable aleatoria va a ser el mismo que se va a aplicar en la función de probabilidad. Si se dan cuenta, en la primera que vimos, la variable aleatoria era 1 y ese tenía la equivalencia con otro valor que era el que reemplazábamos en la función de probabilidad. En la otra íbamos a tener era 1 arriba sobre cualquier número de valores que tuviera el experimento. Y esta última que voy a tener, pues el mismo valor de la probabilidad de la variable aleatoria es la que se va a reemplazar en la función de probabilidad, donde el denominador sí es constante. Entonces espero que haya quedado claro. Muchas gracias.